Llega el momento clave de la temporada. Barça y Sevilla se volverán a ver las caras por una plaza en la final de la Copa del Rey. Recordemos que en la ida el conjunto de Lopetegui ganó por 2-0, por lo que el Barça deberá remontar ese déficit, y un partido además con muchos alicientes. Veremos si Koeman vuelve a apostar por esa defensa de 3 que tantos resultados le dio. Veremos si confía otra vez en Ilais, que apareció en la segunda mitad y hizo también una gran actuación. Por su parte Lopetegui, veremos si corrige la actuación de los suyos, si mejora cosas de cara a este partido, porque está claro que el fin de semana en el Sánchez-Pizjuán no vimos la mejor imagen del conjunto local. Así que sin más, vamos ya con la previa y el análisis de este partido que decidirá quién pasa a la final de la Copa del Rey 2021. ¡Mira que le pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Y como siempre empezaremos repasando la racha de ambos equipos. El Barça, por su parte, en los últimos 5 partidos tiene 3 victorias, un empate y una derrota en todas las competiciones. Claramente el equipo está yendo de menos a más, y eso se debe básicamente al cambio de sistema. Koeman apostó el fin de semana en el Sánchez-Pizjuán precisamente contra el Sevilla por esa defensa de 3 y con un sistema de 3-5-2 que le dio muy buenos resultados. El equipo defendió mejor, estuvo sólido atrás con 3 centrales. No solo ganas en salida de balón, sino también ganas en más presencia en el área. Permites que aunque jugadores del Sevilla lleguen a zonas de peligro, tú tienes más efectivos para defenderlos. También con 2 carrileros muy largos como Serginho Dest y como Jordi Alba, que te permiten mucha profundidad en ataque y a la vez obligan a los extremos a meterse más por dentro. Lo vimos con Dembélé, que además atacó muy bien los espacios a la espalda de la defensa del Sevilla, por lo que el Barça hizo muchísimo daño por ahí, y eso también permite en cierta medida un poco más de libertad para los jugadores del centro del campo como Frenkie de Jong o como Leo Messi, que bajó o retrasó bastante su posición como asistente de lujo. Un sistema que sin duda te ofrece mucha solidez defensiva, pero también un muy buen despliegue en ataque, y sobre todo algo que el Barça no estaba haciendo últimamente, y es una presión bastante asfixiante marcada al hombre, que hace que el Sevilla en todo momento estuviera obligado a jugar en largo y prácticamente a no generar peligro sobre la portería de Marc-André ter Stegen. El Sevilla, por su parte, tiene 3 victorias y 2 derrotas en los últimos 5 partidos en todas las competiciones. Es cuarto en la liga, y el equipo demostró que le costó y mucho competir en el partido del fin de semana contra el Barcelona. Creo que el equipo fue claramente superado por ese esquema revolucionario y sorpresa de Ronald Koeman. Es cierto que el Lopetegui intentó en el descanso igualar las fuerzas, puso a Fernando casi como tercer central para intentar que la circulación de balón del Sevilla fuera más rápido, y en consecuencia para intentar llegar con más peligro al área de ter Stegen, algo que prácticamente no sucedió, incluso con la entrada de Suso, que es verdad que generó más peligro y que tuvo algunas buenas acciones que pusieron en apuros a la defensa del Barça. Pero está claro que el Lopetegui tendrá que analizar muy bien este partido de fondo, ver cómo le puede hacer daño a un Barça que posiblemente repita este esquema en la Copa del Rey, y está claro que tendrá que gestionar muy bien esa ventaja de 2 goles que tiene en la ida el conjunto de Lopetegui, y que yo creo que lo puede hacer. La mejor manera para hacerlo creo que no es jugar a defenderse, porque sería algo a lo que el Sevilla no está muy habituado y que le podría salir mal, sino que yo creo que el Sevilla tiene que salir al Camp Nou con la idea de intentar marcar un gol, porque si marcas ese gol ya prácticamente dejas al Barça sin ninguna opción de plantarse en la final, por lo que creo que obviamente Koeman va a salir muy ofensivo porque tiene que marcar 2 goles, pero a la vez Lopetegui creo que también tendría que salir bastante ofensivo, intentando buscar ese gol que ya le dé muchísima más tranquilidad y posiblemente definitivamente ese pase a la final de la Copa del Rey. Pasamos ahora a comentar las posibles alineaciones de ambos equipos. El Barça, que podría salir al campo con esta alineación, con un 3-4-3, ter Stegen en la portería, defensa para Lenglet, Piqué y Mingueza, y 2 carrileros como Jordi Alba y Serginho Dest,
que deben tener una función muy importante en este partido, y no es solo la de bajar a defender, pero también la de tener muchísima proyección ofensiva, jugadores con mucha profundidad y que lleguen siempre muy bien a línea de fondo, con un doble pivote habitual, con Busquets, quizá con un perfil algo más conservador en este partido, y con un Frenkie de Jong más liberado, con más capacidad para romper líneas y para llegar desde segunda línea, con Griezmann y Dembélé jugando un poco más por dentro de lo habitual y ambos buscando esas carreras a la espalda de la defensa, atacando los espacios, sobre todo Ousmane Dembélé, que es un jugador que además tiene esa punta de velocidad que quizás no tiene Griezmann, y eso le puede ir muy bien al Barça, con un Leo Messi jugando como falso 9, pero siempre saliendo mucho de esa zona para intentar crear juego en el centro del campo y sobre todo buscar precisamente esos desmarques de los dos jugadores franceses de arriba, de Griezmann y de Ousmane Dembélé. Con este esquema obviamente te aseguras más solidez defensiva, pero a la vez también te da muchas oportunidades, muchas alternativas en ataque, sobre todo a partir de la profundidad de los carrileros, con las posibles internadas sorpresa de Frenkie de Jong y también con los desmarques al espacio de tanto Griezmann y de Dembélé, por lo que lo veo un sistema o un esquema bastante acertado, y sobre todo viendo que funcionó muy bien el fin de semana precisamente contra este mismo rival. Y otra opción que tiene el Barça y que ya es muy pero que muy ofensiva, si el equipo ve que no consigue marcar, quizá podría pasar a este 4-2-3-1 con Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Dest en defensa, con obviamente también mucha proyección de los dos laterales, porque además son dos laterales puramente ofensivos, con Busquets y Frenkie de Jong en el centro del campo, y aquí atención llega la pólvora con Dembélé por una banda, con Trincao por la otra, Leo Messi jugando en la media punta por detrás del punta, que en este caso sería Griezmann o incluso Braithwaite si me apuras. Este esquema obviamente es muy ofensivo porque tienes a dos jugadores de muchísimo desequilibrio como Dembélé y Trincao, a un Leo Messi creando en la media punta y a un Griezmann definiendo como delantero centro. Incluso una opción aún más ofensiva que esta sería que no jugase Busquets y que ahí jugara o Riqui Puig o Ilais o algún jugador que realmente también pueda llegar con mucho peligro a las zonas donde realmente se le puede hacer daño a un Sevilla, que está claro que yo creo que veremos aún más a jugar con esa defensa de tres, con ese esquema de tres centrales y dos carrileros, porque funcionó muy bien en el Sánchez-Pizjuán y porque quizás sea la mejor opción, sobre todo por no encajar un gol, porque la Barça lo primero que tiene que pensar no solo marcar goles, pero también no encajar, porque si encajas un gol contra el Sevilla prácticamente te despides de ir ya a esta final de la Copa del Rey. El Sevilla, por su parte, no creo que cambie el esquema por el hecho de que el Barça juegue con esa defensa de tres. Creo que el Lopetegui será fiel a su sistema, a su manera de jugar, y va a apostar por el 4-3-3 habitual, con Bono en la portería, con Escudero, Diego Carlos, Koundé y Jesús Navas en defensa. En el centro del campo, Fernando, Gudel y Jordán. Creo que va a jugar Gudel por Rakitic, porque Gudel es un jugador un poco más de un corte defensivo, que puede ayudar mucho a Fernando y que incluso en algunos momentos podría convertirse ese Fernando Gudel en un doble pivote bastante defensivo, con Jordán protegido y con más libertad por delante y jugando casi en la media punta. En las bandas, el Papu Gómez jugará por la izquierda y Suso creo que ya va a ser titular en este partido, y es muy importante de que esté bien el jugador español, porque es un jugador que hace que las cosas sucedan, que tiene bastante desequilibrio, que llega a zonas de peligro, y en punta creo que va a jugar en Neysire como el hombre que está marcando más goles de este equipo, y que es cierto que no tuvo un partido muy destacado contra el Barça, pero creo que esta es su oportunidad de redimirse, de volver a demostrar que tiene el gol en la sangre y que puede marcar las diferencias para el conjunto de Lopetegui. Este 4-3-3 obviamente es una alineación que está hecha para jugar como juega el Sevilla, y es atacar, a intentar dominar el partido, a intentar tener la posesión, a no irse muy atrás pese al resultado, y es algo que yo creo que Lopetegui va a hacer. Va a pedirle a su equipo que vaya a presionar, que vaya arriba, o que quizá vaya a presionar no mucho al área, pero sí bastante a 3/4 de campo. En ningún caso creo que vayamos a ver a un Sevilla echado muy atrás. Y otra opción ya para el Sevilla, que la he visto bastante interesante, pero que es cierto que creo que el Lopetegui no va a apostar por ella, es jugar precisamente con esa misma defensa de 4, con 4 jugadores en el centro del campo, que serían Fernando, Gudel, Jordán y el Papu Gómez jugando un poco en la media punta, por detrás de 2 delanteros centros, que en este caso serían Luuk de Jong y Neysiri jugando juntos, que es algo que es muy difícil de ver, que pocas veces hemos visto con el Sevilla, pero que creo que esta opción, a la vez de ser un poco más defensiva de lo habitual y que te permite, digamos, juntar a muchos jugadores por dentro, que es por donde el Barça siempre incide mucho, sobre todo un jugador como es Leo Messi, o las internadas de Frenkie de Jong pueden ser claramente paradas por jugadores como
como Jordán, como Fernando, como Gudel, que se pueden acumular por dentro y que pueden hacer que el Barça tenga que combinar en espacios muy reducidos, pero es que además esta opción te da también mucha más concreción en ataque, porque sacas la mejor versión del Papu Gómez, que ya sabemos que su mejor posición es jugando precisamente en la media punta por detrás del delantero centro, y tienes a dos jugadores arriba que son Luuk de Jong, que es un jugador que se encargaría de bajar balones, de jugar muy bien de espaldas a portería, de dominar el juego aéreo, y a un Neysiri que sería ese jugador que atacaría los espacios, porque seguro que el Barça va a dejar espacios, sobre todo siguiendo un poco la idea de que el equipo de Koeman va a tener que adelantar mucho su línea defensiva, porque al final tiene que marcar 2 goles. Entonces, aprovechando ese hecho, seguro que Neysiri tiene muchísimos espacios en la defensa del Barça. Son dos opciones muy interesantes. A mí esta segunda me convence mucho. El problema es que creo que Lopetegui en ningún caso va a romper su 4-3-3 habitual, por lo que creo que la alineación del Sevilla va a ser la primera, con ese 4-3-3, eso sí, con Gudel y Fernando quizá de un perfil más defensivo de lo habitual, para intentar hacer que Leo Messi no reciba o no pueda jugar con tanta libertad como sí lo hizo en el partido del Sánchez-Pizjuán. Viendo las alineaciones, seguramente veremos a un Barça muy ofensivo, presionando arriba, con la voluntad de marcar 2 goles. Eso implica acumular a muchos jugadores por delante del balón, aprovechar también las internadas de los carrileros por banda, un equipo además con la línea defensiva muy adelantada, y eso, aunque es muy ofensivo y te da muchas alternativas en ataque, también tienes que tener en cuenta que delante hay un Sevilla de Lopetegui que seguro que no va a ser muy defensivo, quizá no es tan ofensivo como es habitual, pero veremos a un Sevilla seguro con la voluntad de también quitarle el balón en ciertos tramos al Barça, de intentar crear juego, o también de intentar salir con espacios, porque lo puede hacer con jugadores muy rápidos a la espalda de la defensa como Neysiri, con jugadores también de mucha calidad como Suso. Así que seguro que veremos un partido con muchos espacios, con alternativas constantes, con un Barça muy volcado, pero tampoco sin, digamos, olvidar la defensa, porque al final un gol del Sevilla te deja prácticamente fuera. Así que ya digo, partido abierto, partido de muy difícil pronóstico. Creo que el partido lo va a ganar el Barça, y como creo que viene bien el equipo de Koeman y viene en confianza, creo que podría pasar a la final de la Copa del Rey, quizá por prórroga, porque creo que marcar 3 goles contra el Sevilla y con la defensa que tiene en un partido de 90 minutos es bastante complicado, así que quizá el Barça pueda remontar la eliminatoria, pero ya se decidiría en la prórroga. Así que me decanto por un 2-0 del Barça en los 90 minutos, y después ya en la prórroga puede pasar cualquier cosa, pero veo a un Barça con confianza, en mejora y con un sistema que parece que de momento Lopetegui tendrá que analizar muy detalladamente si quiere hacerle daño al equipo de Ronald Koeman. Así que este es el vídeo haciendo la previa de este partidazo de Copa del Rey, analizando a ambos equipos, y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.